«Sebastián». Valeria corrió con todas sus fuerzas. Lo vio entre la multitud de espaldas con la misma chaqueta de mezclilla que recordaba de las fotos que su hermano le enviaba desde España. No lo pensó dos veces. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Pero el cuerpo que sostuvo no se movió. «¿Qué demonios?». Una voz masculina, profunda y desconcertada, la hizo reaccionar. Se separó de golpe y con los ojos muy abiertos vio el rostro de un hombre que no era su hermano. «¡Ay, no!», balbuceó sintiendo cómo la vergüenza la quemaba por dentro. «Perdón, creí que eras otra persona». El hombre la observó con incredulidad, luego esbozó una media sonrisa, divertida pero algo confundida. «¿Siempre abrazas así a desconocidos o soy un caso especial?». Valeria se cubrió la cara con las manos, sintiendo que el calor en sus mejillas podía derretirla en ese instante. «No, fue un error. Yo estaba esperando a mi hermano y vi tu chaqueta y...». «¿Me confundiste con tu hermano?», repitió él arqueando una ceja. «¿Tengo cara de llamarme Sebastián?». «No. Bueno, no sé». Valeria cerró los ojos con fuerza. «Solo fue un accidente». El hombre dejó escapar una risa leve y se pasó una mano por el cabello castaño despeinado. «Vaya forma de conocer a alguien», dijo cruzándose de brazos. «¿Y dónde está tu hermano?». Valeria se giró en todas direcciones. El flujo de pasajeros seguía. Los abrazos de reencuentro y los murmullos de bienvenida flotaban en el aire. Pero Sebastián no estaba. El pánico le recorrió el pecho. «No ha llegado... No entiendo», murmuró, sacando su teléfono y revisando los mensajes. «¿A qué hora aterrizaba su vuelo?». «Hace 20 minutos. Tal vez está en migración o esperando su equipaje», opinó él, encogiéndose de hombros. «No deberías preocuparte tanto». «No entiendes». Valeria miró su pantalla con el corazón latiendo con fuerza. «Mi hermano me prometió que me avisaría cuando llegara, y no tengo ningún mensaje». El hombre notó su ansiedad y su expresión cambió. «¿Y si intentas llamarlo?». Valeria ya lo había hecho. El buzón de voz fue su única respuesta. La preocupación se convirtió en algo más denso en su pecho. «Algo está mal», susurró. El hombre la miró en silencio un momento, como si estuviera considerando algo. Luego extendió su mano. Nicolás Ferreira se presentó con un gesto casi automático. «Ya que nos abrazamos, al menos dime tu nombre». Valeria dudó, pero terminó estrechando su mano. «Valeria Suárez». Antes de que pudiera decir más, una voz femenina interrumpió el momento. «Valeria Suárez». Se giró y vio a una mujer rubia, de no más de 30 años, vestida elegantemente. Su rostro tenía una mezcla de urgencia y cautela. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, con el ceño fruncido. La mujer respiró hondo antes de soltar la bomba. «Soy Elena Martín», hizo una pausa. «Vengo de España y necesito hablar contigo sobre tu hermano». El tiempo pareció detenerse. Nicolás y Valeria intercambiaron una mirada. «¿Dónde está Sebastián?», preguntó Valeria, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Elena dudó, como si no supiera cómo decirlo. «Él no está aquí», murmuró finalmente. Valeria sintió un frío helado recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con que no está aquí?». Elena tomó aire antes de soltarlo. «Sebastián desapareció». Valeria sintió que le faltaba el aire. «¿Desapareció?», repitió en un susurro, como si la palabra no tuviera sentido. Elena asintió con seriedad. «Sebastián debía tomar el vuelo conmigo, pero nunca llegó al aeropuerto en Madrid. Lo esperé hasta el último momento, llamé a su teléfono, pregunté en su departamento, pero nadie lo ha visto en 2 días». Valeria negó con la cabeza. No, eso no puede ser. Él me prometió que vendría. Me dijo que todo estaba bien, que llegaría hoy». Elena la miró con compasión. «Yo también pensaba lo mismo, pero algo pasó. No sé qué, pero no podemos ignorarlo». Los latidos de Valeria se aceleraron. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermano otra vez. Buzón de voz. Intentó por WhatsApp, sin conexión. Elena suspiró. «No quise alarmarte antes de saber más, pero al ver que no tenías noticias de él...». «¿Y por qué viniste sola?», interrumpió Valeria, su tono cargado de tensión. «¿Por qué no te quedaste allá para buscarlo?». «Porque creí que tú podrías ayudarme», respondió Elena. «Tal vez Sebastián te dijo algo que yo no sé». Valeria miró a la mujer con recelo. No confiaba en nadie, y menos en una desconocida que llegaba con noticias tan devastadoras. Nicolás, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «¿Han intentado reportarlo a la policía en España?». Elena asintió.
Sí, pero como es adulto, no lo consideran un caso de desaparición urgente. Dijeron que esperáramos, pero algo no está bien. Valeria sintió que su estómago se retorcía. Sebastián nunca había sido irresponsable. Si no había llegado, algo grave había pasado. «Tengo que ir a Madrid», murmuró. Elena y Nicolás la miraron con sorpresa. «No puedes simplemente subirte a un avión», dijo Elena. «¿Tienes dinero para el boleto?» Valeria tragó saliva. Sabía la respuesta. «No, pero encontraré la manera». Nicolás la miró con atención. «No quiero meterme en lo que no me corresponde, pero viajar sin información concreta no parece la mejor idea. ¿Tienes algún contacto allá que pueda ayudarte?» Valeria sintió su impotencia crecer. La única persona que conocía en España era Sebastián, y él estaba desaparecido. «No», susurró. Elena puso una mano en su brazo. «Déjame quedarme en Buenos Aires unos días. Juntas podemos ver qué hacer». Valeria no respondió de inmediato. Su cabeza era un caos, su corazón latía rápido y un sentimiento oscuro se asentaba en su pecho. Finalmente, miró a Nicolás. «Gracias por quedarte aquí mientras pasaba todo esto, pero no quiero incomodarte más». Nicolás, que hasta ahora solo había sido un extraño en esta historia, sorprendió a ambos con su siguiente respuesta. «No es molestia». Elena arqueó una ceja. «¿Ustedes se conocen?» «No exactamente», dijo Nicolás con una media sonrisa, «pero tuvimos un encuentro inesperado». Valeria sintió su vergüenza regresar por un instante, pero la preocupación por su hermano la superaba. «De todas formas, yo tengo que irme». Dio media vuelta, pero antes de que pudiera irse, Nicolás sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente. «¿Cuál es tu número?» Valeria lo miró con desconfianza. «¿Para qué?» «Para avisarte si sé algo sobre tu hermano». Valeria dudó, pero finalmente le dictó el número. Nicolás guardó el contacto y la observó con seriedad. «No hagas locuras». Ella lo ignoró y caminó rápido hacia la salida, con Elena siguiéndola de cerca. Valeria llegó a su pequeño departamento en un barrio obrero de Buenos Aires, con la cabeza llena de pensamientos. Cada rincón del lugar le recordaba a Sebastián. Habían crecido juntos, se habían cuidado mutuamente cuando su madre falleció, y ahora él no estaba. Se dejó caer en la mesa de la cocina, exhalando con frustración. Necesitaba encontrarlo. Elena la observaba desde el otro lado de la mesa. «¿Te puedo hacer una pregunta?» Valeria suspiró. «Si es sobre si confío en ti». «No». Elena sonrió con tristeza. «No te culpo, pero juro que solo quiero ayudar». Valeria la miró fijamente. «Entonces dime la verdad. ¿Quién eres para Sebastián?» Elena bajó la vista por un segundo antes de contestar. «Era su amiga». «¿Solo amiga?» «Sí. Trabajábamos juntos en España». Valeria frunció el ceño. «¿En qué?» Elena titubeó. «Él hacía trabajos de consultoría». «¿Qué tipo de consultoría?» Elena se removió incómoda en su asiento. «Mira, no quiero alarmarte, pero Sebastián me dijo hace unas semanas que tenía miedo». El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. ¿Miedo de qué? Elena dudó antes de responder. «De la gente con la que estaba involucrado». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo. Sebastián no haría nada malo». Elena la miró con un gesto de pesar. «Eso pensaba yo también». Un golpe en la puerta hizo que ambas saltaran de sus asientos. Valeria se levantó de inmediato y caminó con cautela hacia la puerta. «¿Quién es?» Una voz masculina sonó del otro lado. «Valeria Suárez, tenemos que hablar sobre tu hermano». Valeria intercambió una mirada con Elena antes de abrir la puerta. Ahí, parado en el umbral, estaba Nicolás Ferreira. «¿Tú otra vez?», soltó Valeria confundida. Nicolás metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. «Sí, porque creo que sé quién está detrás de la desaparición de Sebastián». Valeria miró a Nicolás con el ceño fruncido. «¿Cómo que sabes quién está detrás de la desaparición de mi hermano?». Nicolás respiró hondo antes de hablar. «No estoy seguro todavía, pero hay nombres que se están repitiendo, y uno de ellos es alguien que conozco muy bien». «¿A quién te refieres?», preguntó Elena, cruzándose de brazos. Nicolás hizo una pausa antes de responder. «Eduardo Ferreira». Valeria sintió una punzada de confusión. «¿Ferreira? ¿Te refieres a...?» «Mi padre», completó Nicolás. Elena y Valeria se quedaron en silencio. «No entiendo», dijo Valeria con voz tensa. «¿Qué tiene que ver tu padre con Sebastián?». Nicolás la miró con seriedad. «No lo sé aún, pero mi familia está involucrada en muchos negocios, algunos no tan limpios.
Si Sebastián estaba en algo peligroso, es posible que mi padre tenga algo que ver. Valeria sintió su estómago revolverse. Todo esto estaba yéndose demasiado lejos. No puedo creerlo, murmuró. Mi hermano no es un criminal. No estoy diciendo que lo sea, respondió Nicolás. Pero si trabajaba con la gente equivocada, eso lo pudo meter en problemas. Elena miró a Nicolás con desconfianza. ¿Y por qué de repente te interesa ayudarnos? Nicolás sostuvo la mirada de Elena. Porque quiero saber la verdad. Y porque... Hizo una pausa y miró a Valeria. Porque quiero ayudarte. Valeria sintió un cosquilleo extraño en el pecho. No tenía motivos para confiar en Nicolás, pero algo en él le decía que no estaba mintiendo. Suspiró y cruzó los brazos. ¿Qué propones entonces? Nicolás esbozó una leve sonrisa. Tengo contactos. Déjame investigar un poco más. Si hay algo que mi padre está ocultando, lo sabré. Elena miró a Valeria como si esperara su decisión. Valeria mordió su labio inferior y luego asintió. Está bien, pero si descubres que estás metido en esto, te juro que... Lo sé, dijo Nicolás con un brillo divertido en los ojos. Me cortarás la cabeza. A pesar de todo, Valeria sonrió un poco. Nicolás Ferreira era un misterio, pero por ahora era un misterio del que necesitaba respuestas. Los días siguientes fueron un torbellino de información y tensión. Nicolás mantenía el contacto con Valeria y le enviaba actualizaciones sobre lo que iba descubriendo. Poco a poco, la conexión entre Sebastián y los negocios turbios de Eduardo Ferreira comenzaba a hacerse más evidente. Pero la información no era lo único que crecía. La tensión entre Nicolás y Valeria se hacía cada vez más fuerte. Una noche, Nicolás la invitó a un café para hablar sobre lo último que había descubierto. Valeria aceptó a regañadientes, pero en el fondo no podía negar que disfrutaba la compañía de Nicolás más de lo que debería. Bueno, dijo Nicolás cuando llegaron al café, te traje aquí porque quería que te relajaras un poco. Valeria arqueó una ceja. ¿Relajarme? Mi hermano sigue desaparecido y estás hablando de relajarme. Nicolás sonrió. Sí, porque si te obsesionas con esto las 24 horas del día, te vas a volver loca. Y porque, por más increíble que parezca, te caigo bien. Valeria bufó. Eso no es cierto. Nicolás se recargó en su silla con una expresión divertida. Ajá. Valeria lo miró con los ojos entrecerrados. Eres insoportable. Y sin embargo, aquí estás. Valeria abrió la boca para responder, pero en ese momento, el mesero llegó con sus cafés. Se quedaron en silencio por unos segundos, hasta que Nicolás la miró fijamente. Hablando en serio, ¿cómo te sientes? Valeria bajó la vista y removió el café con la cucharita. Asustada, frustrada, enojada. Lo imaginé. Y Valeria levantó la vista y miró a Nicolás directamente. Confundida. Nicolás apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. ¿Por qué? Valeria tomó aire. Porque no sé si debo confiar en ti. Nicolás no se inmutó. Entiendo. No es nada personal, pero... Valeria vaciló. Tu apellido es el mismo de la persona que podría estar detrás de todo esto. Nicolás suspiró y se inclinó un poco más hacia ella. Valeria, si quisiera hacerte daño o encubrir a mi padre, ¿crees que me estaría esforzando tanto en ayudarte? Valeria no respondió. Mira, continuó Nicolás, sé que no soy el tipo de persona en la que confiarías fácilmente. No vengo de tu mundo, no sé lo que es vivir preocupada por cada peso, pero lo que sí sé es que algo en esto no me cuadra. Valeria lo observó en silencio. Por primera vez, vio algo en Nicolás que no era arrogancia ni sarcasmo, era honestidad. Quiero que confíes en mí, dijo él suavemente. No te voy a fallar. Valeria sintió un vuelco en el corazón. Se humedeció los labios y desvió la mirada, incómoda con lo que sentía. Bueno, murmuró. Supongo que podríamos ver hasta dónde llega esto. Nicolás sonrió. Eso me gusta más. Y sin darse cuenta, en medio de la tensión, la incertidumbre y el miedo, algo había empezado a nacer entre ellos. Algo que ninguno de los dos quería admitir aún. Valeria nunca había sido una persona ingenua. Aprendió desde pequeña que la vida no regalaba nada, que todo había que ganárselo con esfuerzo y que confiar en la gente equivocada solo traía problemas. Entonces, ¿por qué estaba comenzando a confiar en Nicolás Ferreira? Era una pregunta que la molestaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de su encuentro en el café, algo cambió entre ellos. Nicolás no solo se convirtió en su contacto con información,
sino en alguien en quien se estaba acostumbrando a apoyarse. No era buena idea. Nada bueno podía salir de confiar en un Ferreira, y el destino se encargó de recordárselo de la peor manera. Esa tarde, Valeria caminaba por su barrio cuando vio a su vecino, don Ezequiel, discutiendo con un hombre de traje. «No puede hacer esto», gritó don Ezequiel agitando un papel frente al hombre. «Nos quieren echar como si fuéramos basura». El hombre, inexpresivo, solo respondió: «Tienen 30 días para desalojar». Valeria se acercó de inmediato. «¿Qué está pasando?». Don Ezequiel, con la cara roja de furia, le entregó el papel. Era una notificación de desalojo. «Nos quieren sacar de aquí», gruñó el anciano. «Dicen que vendieron los terrenos y van a construir un complejo de lujo». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién compró los terrenos?». El hombre del traje le dedicó una mirada vacía antes de responder: «Ferreira Developments». El estómago de Valeria se hundió. Ferreira. No. No podía ser. Tomó su teléfono con las manos temblorosas y marcó el número de Nicolás. «¿Valeria?», respondió él con voz despreocupada. «Dime que esto no es cierto». Hubo una pausa. «¿De qué hablas?». «De que tu maldita empresa está echando a mi gente de sus casas». El silencio de Nicolás fue suficiente. Él lo sabía. «Valeria, no te atrevas a ponerme excusas», gritó ella sintiendo su garganta arder de rabia. «Me hiciste creer que podía confiar en ti, Nicolás. Me hiciste pensar que realmente estabas ayudando». «No tenía idea de esto», respondió él, su tono más firme. «Mi padre maneja esos acuerdos sin consultarme». «No me importa», espetó ella. «Sigue siendo tu apellido el que está destruyendo mi barrio». Nicolás intentó decir algo más, pero Valeria ya no lo escuchó. Cortó la llamada y sintió las lágrimas de rabia arder en sus ojos. Se había equivocado. Había sido una tonta al creer en él. Esa noche Nicolás apareció en su puerta. «Vete», le dijo Valeria sin mirarlo. «No hasta que me escuches», respondió él. Ella exhaló con frustración y lo miró con furia. «¿Para qué? ¿Para que me des un discurso bonito sobre cómo tú no sabías nada?». «Es la verdad», dijo él con seriedad. «No estaba enterado de la compra del terreno». «Pero lo sabías cuando te llamé», acusó ella. «Y no dijiste nada». Nicolás apretó los puños. «Porque me enteré apenas unas horas antes y no sabía cómo decírtelo sin que me odiaras». Valeria soltó una risa amarga. «¿Y qué esperabas? ¿Que te diera las gracias?». Nicolás la miró con algo parecido a la desesperación. «No quiero que me odies». «Pues ya es demasiado tarde». Los dos se quedaron en silencio, respirando pesadamente. Finalmente, Nicolás rompió la tensión. «Voy a arreglar esto». Valeria negó con la cabeza. «No puedes». «Voy a intentarlo». Ella le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego, con voz quebrada, susurró: «Vete, Nicolás». Él se quedó quieto, como si esperara que ella se arrepintiera, pero no lo hizo. Finalmente, con una expresión de derrota, Nicolás dio media vuelta y se marchó. Y Valeria, con el corazón roto, supo que no volvería a confiar en él. Valeria no durmió esa noche. Se quedó sentada en su cama, con la notificación de desalojo entre sus manos, sintiendo cómo la rabia y la decepción se le enredaban en el pecho. No era solo su casa, eran las casas de sus vecinos, las de familias que llevaban décadas en el barrio, las de niños que crecieron ahí, de ancianos que no tenían a dónde ir, y todo eso estaba a punto de ser destruido. Por Ferreira Developments, por Nicolás Ferreira. El pensamiento le dolió más de lo que quería admitir. Cuando el sol comenzó a iluminar su ventana, Valeria ya había tomado una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados. «No podemos dejar que nos echen», gritó Valeria, de pie en la cancha de cemento del barrio, rodeada por sus vecinos. «Esta es nuestra casa». Las personas asintieron murmurando con enojo. La indignación se había propagado rápido. «¿Y qué hacemos?», preguntó una mujer mayor. «No podemos pelear contra una empresa tan grande». «Podemos hacer ruido», respondió Valeria con firmeza. «Si no quieren escucharnos por las buenas, nos van a escuchar por las malas». «¿Quieres que hagamos una protesta?», preguntó otro vecino. «Quiero que defendamos lo nuestro», afirmó Valeria, «y no pienso detenerme hasta que nos devuelvan lo que es nuestro». Los murmullos de la multitud aumentaron. La gente estaba enojada, y Valeria estaba dispuesta a liderarlos. Nicolás estaba en su oficina cuando su asistente, Luciano, entró con el ceño fruncido. «Tienes que ver esto». Puso su celular sobre el escritorio y reprodujo un video. Nicolás vio la imagen de un grupo de personas protestando en su barrio.
Había pancartas, gritos, y en el centro de todo, Valeria, con un megáfono en la mano y una expresión de furia en el rostro. Ferreira Developments cree que puede quitarnos nuestras casas sin consecuencias, decía ella en el video. Pero no nos vamos a ir sin pelear. El estómago de Nicolás se hundió. Luciano cruzó los brazos. Tu padre está furioso. Nicolás sintió un escalofrío. ¿Qué piensa hacer? Mandó a su equipo legal a presionar. Quiere que se vayan, con o sin su consentimiento. La mandíbula de Nicolás se tensó. Sabía cómo operaba su padre. Sabía que no dudaría en recurrir a medidas sucias si era necesario. Se puso de pie y agarró su chaqueta. ¿A dónde vas?, preguntó Luciano. A detener esto. Luciano frunció el ceño. ¿Detener a los manifestantes? Nicolás lo miró con seriedad. No, a detener a mi padre. Valeria no se sorprendió cuando Nicolás apareció en medio de la protesta. Lo vio caminar entre la multitud, con su chaqueta de mezclilla y esa expresión tensa en el rostro. Pero esta vez no le creyó. «¡Fuera de aquí, Ferreira!», le gritó un hombre desde un lado. «¡No queremos verte!», gritó otro. Nicolás ignoró los insultos y se dirigió directo a Valeria. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró con frialdad. «No tengo nada que decirte». «Por favor», dijo él con urgencia. «No aquí». Valeria dudó, pero finalmente le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera a un rincón más apartado. Apenas estuvieron solos, Nicolás habló. «Voy a detener esto». «¿Y por qué debería creerte?», espetó ella. «Todo lo que me has dicho ha sido mentira». «No fue mentira», respondió él con seriedad. «No supe sobre esto hasta que ya estaba hecho, y ahora voy a solucionarlo». Valeria soltó una risa sin humor. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Vas a convencer a tu padre de que nos deje en paz?». Nicolás apretó la mandíbula. «Voy a enfrentarlo». Valeria se cruzó de brazos. «No puedes simplemente rebelarte contra tu familia». «Mírame intentarlo», respondió él con dureza. Hubo un largo silencio. «¿Y qué esperas que haga yo mientras tanto?», preguntó ella con amargura. «¿Que me quede sentada esperando a que vengas a salvarnos?». Nicolás la miró con intensidad. «No. Quiero que sigas luchando. Quiero que no te detengas». Valeria frunció el ceño. «¿Por qué me dices esto?». Nicolás bajó la mirada por un segundo y luego la sostuvo firmemente. «Porque estoy de tu lado, Valeria». Ella sintió un nudo en la garganta. Quería creerle, pero su corazón seguía roto. Finalmente susurró: «Demuéstralo». Nicolás asintió. «Lo haré». Y por primera vez en su vida, Nicolás Ferreira iba a desafiar a su propia sangre. Nicolás no se detuvo hasta llegar a la oficina de su padre. El despacho de Eduardo Ferreira estaba en lo más alto de un rascacielos en el centro de la ciudad, con ventanales enormes que mostraban el poder que su apellido representaba. Pero a Nicolás no le impresionaba. No más. «¿Dónde está?», le preguntó a la secretaria con un tono más brusco de lo que pretendía. La mujer dudó mirando la puerta cerrada. «Señor Ferreira, su padre está en una reunión importante. Dígale que su hijo viene a interrumpirla». Antes de que ella pudiera decir algo más, Nicolás empujó la puerta y entró. Eduardo Ferreira estaba sentado en su escritorio, rodeado de abogados y ejecutivos, con una expresión de molestia por la interrupción. «Nicolás», dijo con su voz fría y controlada. «¿Qué es esto?». Nicolás cerró la puerta tras de sí y cruzó los brazos. «Tenemos que hablar». Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. «Salgan», ordenó Eduardo sin apartar la vista de su hijo. El grupo se levantó rápidamente y abandonó la oficina. Cuando la puerta se cerró, Eduardo suspiró y se reclinó en su silla. «Dime, Nicolás, ¿a qué debo esta escenita?». «Al desalojo», respondió él sin rodeos. «A lo que le estás haciendo a toda esa gente en Villa Santa Marta». Eduardo entrecerró los ojos. «Ah, ya veo». Nicolás se inclinó sobre el escritorio. «Tienes que detenerlo». Eduardo soltó una risa baja. «No voy a detener nada. Son familias enteras, papá. No puedes hacer esto». «Puedo y lo haré», respondió Eduardo con la calma de quien ya ganó. «Porque esto no es un juego, Nicolás. Es un negocio, y si hay que mover a unas cuantas personas para hacer espacio para algo mejor, que así sea». Nicolás sintió un ardor en el pecho. Había crecido admirando a su padre, queriendo ser como él, pero ahora lo único que sentía era desprecio. «¿No te importa destruir vidas?». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Lo único que me importa es que nuestra empresa siga creciendo. Incluso si significa perderme a mí». Por primera vez,
Eduardo se quedó en silencio. Nicolás sostuvo su mirada. «Voy a detener esto», continuó. «Y si eso significa que tengo que enfrentarme a ti, lo haré». El rostro de Eduardo se endureció. «Eres un idiota si crees que puedes ganar. Prefiero ser un idiota antes que convertirme en alguien como tú». Eduardo se quedó quieto por unos segundos. Luego, con un tono peligroso, dijo: «Si cruzas esta línea, Nicolás, ya no eres mi hijo». Nicolás sintió un golpe en el pecho. No esperaba que doliera tanto, pero aún así respiró hondo y mantuvo la mirada firme. «Entonces supongo que nunca lo fui». Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás. Valeria estaba en su cuarto, con el teléfono en las manos, leyendo las noticias sobre la protesta cuando sonó un mensaje. «Nicolás». «Lo hice». Frunció el ceño y le respondió: «Valeria, ¿hiciste qué?» «Nicolás, me enfrenté a mi padre». Valeria se quedó en silencio, el corazón latiéndole fuerte. No supo qué responder. Después de un minuto, otro mensaje apareció: «Nicolás, voy a arreglar esto. Confía en mí». Valeria cerró los ojos. No quería confiar, pero una parte de ella, la que lo había mirado a los ojos y había visto algo real en él, quería creerle. Así que por primera vez en días, escribió algo diferente: «Valeria, más te vale». Y aunque no lo veía, Nicolás sonrió al leerlo. Los días pasaron y la tensión siguió creciendo. Pero Nicolás no se detuvo. Renunció a la empresa de su familia. Usó sus contactos para presionar legalmente la compra de los terrenos. Filtró información a la prensa. Destruyó poco a poco el plan de Eduardo Ferreira. Y cuando todo se vino abajo, su padre hizo lo que nunca creyó que haría: huyó. Eduardo Ferreira dejó el país en medio del escándalo. La empresa se derrumbó. El desalojo se detuvo. Villa Santa Marta se salvó. Esa noche, Valeria se paró frente a la puerta del departamento de Nicolás. No sabía qué iba a decirle, no sabía qué sentía, pero lo que sí sabía era que, después de todo lo que había pasado, no podía ignorar lo que él había hecho. Respiró hondo y tocó la puerta. Nicolás abrió casi de inmediato, con una expresión cansada, pero cuando la vio, su rostro cambió. «¿Viniste?», murmuró. Valeria lo miró fijamente. «¿Lo hiciste?». Nicolás asintió. «Lo hice». Se quedaron en silencio, el peso de todo lo que había pasado colgando entre ellos. Y entonces, sin pensarlo más, Valeria dio un paso adelante y lo besó. Fue un beso desesperado, cargado de todo lo que no habían dicho, de todas las peleas, de todo el dolor, de todo el miedo, pero también de todo el amor que habían intentado negar. Cuando se separaron, Nicolás apoyó su frente contra la de ella. «Esto significa que me perdonas, ¿no?». Valeria sonrió un poco. «Todavía no». Nicolás rió cerrando los ojos. «¿Y qué tengo que hacer para que me perdones?». Valeria lo miró con intensidad. «Amarme bien». Nicolás sonrió, acariciándole la mejilla. «Eso lo puedo hacer». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que todo iba a estar bien. El barrio de Villa Santa Marta seguía en pie. No había desalojo, no había amenazas. Después de semanas de lucha, la gente podía respirar con alivio. Pero Nicolás lo había perdido todo. No era solo su dinero o su apellido. Había roto lazos con su padre, con su empresa, con la vida que siempre había conocido. Valeria lo sabía, y por más que intentara convencerse de que él no se arrepentía, una parte de ella no podía dejar de preguntarse si lo lamentaba. «No tengo dónde ir». Valeria parpadeó sorprendida. Estaban sentados en la banca de un parque, cerca de su barrio. Nicolás tenía los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo con una expresión pensativa. «¿Cómo que no tienes dónde ir?», preguntó ella. Nicolás se encogió de hombros. «Mi padre congeló todas mis cuentas. Me quitó el acceso a mis propiedades, mis tarjetas. Literalmente no tengo nada». Valeria lo miró, sin saber si sentirse impresionada o preocupada. «¿Y qué vas a hacer?». Nicolás levantó la vista y la miró con una media sonrisa. «Pensé en pedirte que me dejes dormir en tu sillón». Valeria soltó una carcajada. «Ni lo sueñes». «Vaya, qué acogedora», dijo él con dramatismo, llevándose una mano al pecho. «¿Así tratas a tu héroe?». «Por favor», bufó Valeria. «No eres ningún héroe». Pero la sonrisa en su rostro decía otra cosa. Porque la verdad era que Nicolás Ferreira había hecho algo que muy pocas personas en su posición harían, y ella lo admiraba por eso. Esa noche,
Después de pensarlo demasiado, Valeria tomó una decisión. Caminó hasta la puerta de su departamento y la abrió haciendo un gesto para que Nicolás entrara. «Puedes quedarte aquí hasta que encuentres dónde ir», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Nicolás se quedó quieto en la entrada, sorprendido. «¿Hablas en serio? No quiero que termines durmiendo en la calle», dijo ella. «Pero esto es temporal, ¿entendiste?» Nicolás sonrió. «Lo que tú digas, jefa». Valeria puso los ojos en blanco y entró, dejando la puerta abierta para que él la siguiera. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero por alguna razón no quería que Nicolás desapareciera de su vida. Vivir juntos no fue fácil. Desde el primer día, Valeria se dio cuenta de que Nicolás no tenía ni idea de cómo vivir sin lujos. «¿Dónde está el café?», preguntó él, abriendo una alacena. «Ahí, en el frasco». «¿Esto es café?», dijo él con una mueca. «Es café instantáneo». «¿Y qué esperabas?». «No sé, es una cafetera italiana al menos». Valeria lo miró con incredulidad. «¿Tienes idea de lo pretencioso que suenas?». Nicolás suspiró. «Voy a necesitar acostumbrarme a esto». «Sí», dijo Valeria con una sonrisa burlona. «Y rápido». Pero con los días Nicolás empezó a adaptarse. Conseguía pequeños trabajos, ayudaba en lo que podía, y lo más sorprendente era que no se quejaba. Una noche, Valeria entró a la sala y lo encontró sentado en el suelo, con la espalda contra el sillón leyendo un libro. «¿Qué haces?». «Buscando inspiración». Ella frunció el ceño y se sentó a su lado. «¿Inspiración para qué?». Nicolás cerró el libro y la miró con intensidad. «Voy a empezar de cero». Valeria parpadeó. «¿Cómo?». «Voy a abrir mi propia empresa», dijo él, «pero esta vez será algo que realmente ayude a la gente». Valeria sintió algo cálido en el pecho. «¿Hablas en serio?». «Nunca he estado más seguro». Y por primera vez Valeria vio en Nicolás a alguien diferente, alguien que no era solo un empresario rico, alguien que quería cambiar y que lo hacía por ella. Los días pasaban y Nicolás cumplía su promesa. Se levantaba temprano, buscaba contactos, trabajaba en lo que podía y cada noche volvía al pequeño departamento con una sonrisa de cansancio. «Hoy conseguí una reunión con un arquitecto», le dijo una noche mientras se quitaba la chaqueta. «Quiere invertir en proyectos de vivienda accesible». Valeria, que estaba lavando los platos, arqueó una ceja. «¿Y qué le dijiste?». «Que lo llamaría cuando tuviera algo sólido». Valeria se giró y lo miró con burla. «O sea que no tienes nada». «Por ahora no», admitió Nicolás encogiéndose de hombros. «Pero lo tendré». Valeria negó con la cabeza, pero en el fondo admiraba su determinación. Nunca pensó que un hombre como Nicolás Ferreira podría dejar todo atrás y empezar de cero. Pero ahí estaba, y cada día se ganaba más su respeto y su corazón. Esa misma semana Valeria fue a visitar a Elena. Desde que todo había explotado, no habían tenido tiempo de hablar sobre Sebastián. Aún no sabían qué le había pasado realmente. «¿Alguna novedad?», preguntó Valeria sentándose en la mesa del pequeño departamento de Elena. Elena negó con la cabeza. «Nada, pero encontré algo». Sacó un sobre y se lo pasó a Valeria. Ella lo abrió con manos temblorosas y vio un montón de papeles. «¿Qué es esto?». «Registros bancarios de Sebastián», respondió Elena. «Transacciones grandes, movimientos extraños y un depósito de una empresa con sede en España». Valeria frunció el ceño. «¿Qué empresa?». Elena la miró con cautela antes de responder. «Ferreira Developments». El estómago de Valeria se hundió. «No». Elena respiró hondo. Sebastián estaba recibiendo dinero de la empresa de la familia de Nicolás. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. «No puede ser». «Lo es», dijo Elena. «Y si Sebastián estaba metido en algo sucio, puede que haya intentado huir». Valeria negó con la cabeza. «No, mi hermano no es un delincuente». «No digo que lo sea», susurró Elena, «pero alguien le pagaba, y si alguien le pagaba, es porque sabían algo que nosotros no». Valeria se quedó en silencio, con el corazón golpeándole el pecho. Había confiado en Nicolás, había creído en él, pero ahora todo volvía a apuntar a su familia. Y eso significaba que por más que quisiera negarlo, Nicolás aún podía ser parte de todo esto. Esa noche, cuando Nicolás volvió al departamento, encontró a Valeria sentada en la mesa, con los papeles frente a ella. Lo miró con el rostro serio. «Tenemos que hablar». Nicolás frunció el ceño y dejó las llaves sobre la mesa. «¿Qué pasa?». Valeria empujó los papeles hacia él. «Explícame esto».
Nicolás tomó los documentos y los revisó. Su rostro se endureció al ver el nombre de su familia en las transacciones. ¿De dónde sacaste esto? No importa, respondió Valeria. Quiero la verdad. Nicolás dejó los papeles en la mesa y la miró fijamente. No sé qué significa esto. ¿Me estás diciendo que tu familia le pagaba a mi hermano y tú no sabías nada? Sí, dijo él con firmeza, porque no tenía idea. Valeria lo estudió, buscando una mentira en sus ojos, pero no la encontró. ¿Y qué crees que significa esto? Nicolás suspiró y se pasó una mano por el cabello. Si mi padre le estaba pagando a tu hermano, significa que Sebastián sabía algo. ¿Algo como qué? Nicolás se quedó en silencio por un momento. Luego murmuró, tal vez algo lo suficientemente peligroso como para hacer que desapareciera. El corazón de Valeria dio un vuelco. Sabía que su hermano tenía secretos, pero nunca imaginó que esos secretos podían costarle la vida. Valeria sintió un nudo en el estómago. Si Sebastián había recibido dinero de la familia Ferreira, significaba que estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. No puede ser, susurró, pasando los dedos por su frente. Sebastián nunca se metería en algo sucio. Nicolás mantuvo la mirada fija en los documentos sobre la mesa. No digo que lo hiciera a propósito, dijo en voz baja, pero si mi padre le estaba pagando, es porque él tenía información importante. ¿Información sobre qué?, preguntó Valeria, sintiendo cómo la ansiedad se apretaba en su pecho. Nicolás exhaló con frustración. Esa es la parte que no sabemos. Se quedaron en silencio por unos segundos, cada uno perdido en sus pensamientos. Necesitamos respuestas, dijo finalmente Valeria. No podemos quedarnos con esto. Nicolás la miró con seriedad. ¿Y qué piensas hacer? Valeria se enderezó en su silla. Encontrar a Sebastián. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria y Nicolás comenzaron a buscar pistas en cada rincón posible. Contactaron a antiguos compañeros de trabajo de Sebastián, llamaron a números desconocidos en sus registros telefónicos, revisaron cámaras de seguridad cercanas a su último paradero, pero no encontraban nada, hasta que una llamada lo cambió todo. Valeria estaba en su departamento cuando sonó su celular. Contestó sin pensar. ¿Hola? Del otro lado de la línea, una voz masculina respondió con un tono bajo y tenso. Deja de buscarlo. Valeria sintió cómo su sangre se congelaba. ¿Quién eres? Aléjate de esto, continuó la voz. No sabes en lo que te estás metiendo. Dime dónde está Sebastián, gritó Valeria. Pero la llamada se cortó. Valeria se quedó en silencio, con el teléfono aún pegado al oído, el corazón latiéndole con fuerza. Alguien sabía dónde estaba Sebastián, y no querían que ella lo encontrara. Tenemos que irnos, dijo Valeria, en cuanto Nicolás llegó al departamento. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Me llamaron, respondió ella, tomando su chaqueta. Un hombre. Me dijo que dejara de buscar a Sebastián. Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso significa que estamos cerca. Exacto. ¿Y a dónde vamos? A donde todo empezó, dijo Valeria con determinación. Sebastián tenía un departamento en el centro. Si hay alguna pista, estará ahí. Nicolás asintió y tomó las llaves del coche. Vamos. Cuando llegaron al departamento de Sebastián, la puerta estaba entreabierta. Valeria se detuvo en seco. No me gusta esto, murmuró Nicolás. A mí tampoco, respondió ella, pero aún así empujó la puerta. El interior del departamento estaba revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo. Alguien más estuvo aquí, susurró Valeria. Y no hace mucho, agregó Nicolás, pasando la mano por una mesa cubierta de polvo, con algunas marcas frescas donde claramente se habían movido papeles. Valeria comenzó a revisar cada rincón del lugar, buscando cualquier pista que pudiera indicar a dónde había ido su hermano. Fue en el escritorio donde encontró algo. Nicolás, llamó, con la voz entrecortada. Él se acercó de inmediato. Sobre la mesa había una hoja de papel con una sola frase escrita a mano. Nos vemos en el punto de siempre. Cuídate. Valeria frunció el ceño. ¿Punto de siempre? ¿Qué significa eso? Nicolás se quedó en silencio por un momento. Debe ser algún lugar que solo él conocía. Valeria apretó los dientes, pero ella no tenía idea de cuál era ese lugar. Tenemos que averiguarlo, murmuró. Nicolás asintió. Y rápido, porque si alguien más estaba buscando a Sebastián, el tiempo se les estaba acabando. El mensaje de Sebastián era claro, pero al mismo tiempo, un enigma. Nos vemos en el punto de siempre. Valeria repasó las palabras una y otra vez en su cabeza,
mientras caminaba de un lado a otro en su departamento. «Debe ser un lugar importante para él», dijo con los brazos cruzados, «pero no tengo idea de cuál». Nicolás estaba sentado en el sillón, con los codos apoyados en las rodillas, pensativo. «Tal vez no sea un lugar de su infancia», dijo él. «Tal vez sea un lugar que usaba para encontrarse con alguien». Valeria se detuvo en seco. «El viejo taller». Nicolás la miró con curiosidad. «¿Qué taller?» «Cuando éramos niños, había un taller mecánico abandonado cerca de casa», explicó Valeria. «Sebastián solía ir ahí cuando quería estar solo o cuando tenía problemas». Nicolás se puso de pie de inmediato. «Entonces, ahí es donde tenemos que ir». El taller estaba exactamente como Valeria lo recordaba, abandonado, con las paredes llenas de grafitis y las puertas oxidadas. «Si esto es su punto de siempre», murmuró Nicolás, «tenemos que tener cuidado». Valeria respiró hondo y avanzó, con Nicolás siguiéndola de cerca. Empujó la puerta con fuerza y entró. El interior estaba oscuro, con el polvo cubriendo cada superficie, pero en medio de la penumbra, una figura emergió de la sombra. Valeria sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. «¿Sebastián?» El hombre se giró y, por primera vez en meses, Valeria vio el rostro de su hermano. Pero algo estaba mal. Sebastián tenía la barba crecida, las ojeras profundas, y su ropa estaba sucia, como si hubiera estado escondiéndose durante semanas. «Valeria», murmuró él, con la voz áspera. Ella corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Dios mío», susurró, sintiendo las lágrimas en sus ojos. «Te hemos estado buscando por todas partes». Sebastián se tensó por un momento, pero luego la rodeó con los brazos. «Lo sé», susurró, «pero tenía que desaparecer». Valeria se apartó y lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?» Sebastián bajó la mirada. «No hice nada malo», dijo en voz baja, «pero descubrí algo que no debía». Nicolás se acercó un poco más, con la mandíbula tensa. «¿Tiene que ver con mi padre?» Sebastián levantó la vista y asintió. «Sí». Valeria tragó saliva. «Dímelo todo». Sebastián les explicó que, mientras trabajaba en España, comenzó a notar transacciones extrañas en los proyectos de Ferreira Developments. Grandes sumas de dinero desaparecían y volvían a aparecer en cuentas de terceros. «Al principio pensé que era corrupción común», dijo Sebastián, «pero luego descubrí que había algo más». «¿Algo como qué?», preguntó Nicolás. Sebastián exhaló con fuerza. «Mi jefe me dijo que no me metiera, que mirara para otro lado, pero no pude. Seguí investigando y descubrí que algunos de esos fondos estaban vinculados con actividades ilegales». Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de actividades?». Sebastián la miró con seriedad. «Lavado de dinero». El silencio en la habitación fue denso. Nicolás cerró los ojos y pasó una mano por su cara. «Sabía que mi padre era un hombre sin escrúpulos, pero no pensé que llegara tan lejos. Cuando intenté denunciarlo, me advirtieron que me callara», continuó Sebastián. «Me pagaron para que desapareciera, pero cuando quise escapar, me empezaron a seguir». Valeria sintió la desesperación en la voz de su hermano. «Por eso desapareciste». Sebastián asintió. «No tuve opción». Nicolás dio un paso adelante. «Si todo esto es cierto, entonces tenemos lo que necesitamos para hundirlo». Sebastián lo miró con cautela. «¿Tú también quieres acabar con él?» «Ya no es mi padre», dijo Nicolás con dureza. «Es solo un criminal que tiene que pagar por lo que hizo». Esa misma noche, Sebastián entregó toda la información que tenía a un periodista de renombre. Los documentos, los registros bancarios, los nombres, todo se hizo público. Y en menos de 24 horas, Eduardo Ferreira estaba en el ojo del huracán. La policía emitió una orden de arresto, pero cuando llegaron a su casa, Eduardo ya no estaba. Había huido, pero la verdad ya había salido a la luz. El nombre de Ferreira Developments estaba arruinado. Las cuentas fueron congeladas. El escándalo explotó en los medios. Y Nicolás, parado junto a Valeria y Sebastián, vio cómo todo lo que su padre había construido se desmoronaba en un solo día. No sintió tristeza, solo alivio. Y cuando miró a Valeria, y ella le sonrió, supo que todo había valido la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias explotaron con la historia de Eduardo Ferreira. Corrupción, lavado de dinero, fraude. Todo estaba ahí, a la vista de todos. Sebastián, ahora libre de su miedo, se presentó ante las autoridades
y entregó toda la información que tenía. Y aunque todavía no habían atrapado a Eduardo, su imperio estaba en ruinas. Pero para Valeria, lo más importante no era eso. Era Nicolás. ¿Y ahora qué harás? Valeria hizo la pregunta una noche, mientras ambos estaban sentados en la azotea de su edificio. Nicolás miraba las luces de la ciudad con una expresión tranquila. No lo sé, admitió él. Es extraño. Pasé toda mi vida creyendo que tenía un camino claro, que iba a seguir con la empresa de mi padre, que mi futuro ya estaba escrito. Valeria lo miró de reojo. ¿Y ahora? Nicolás sonrió con suavidad. Ahora quiero escribir mi propia historia. Valeria sintió un cosquilleo en el pecho. ¿Y cómo piensas hacerlo? Nicolás giró el rostro para mirarla. Construyendo algo real, algo que haga la diferencia. Valeria frunció el ceño con curiosidad. ¿A qué te refieres? Nicolás respiró hondo. Voy a empezar mi propia empresa, pero esta vez quiero hacer las cosas bien. Valeria parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Él tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos. Tú me enseñaste que hay otra forma de hacer las cosas. Que el dinero no lo es todo, que la gente importa más que los números. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Nicolás. Él le acarició los dedos con ternura. Quiero construir hogares, Valeria. Viviendas accesibles para la gente que realmente las necesita. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me dices esto? Nicolás sonrió, inclinándose un poco más hacia ella. Porque quiero que lo hagamos juntos. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Juntos? Eres arquitecta, dijo él con un brillo en los ojos. Y eres la persona más inteligente y apasionada que conozco. Si alguien puede ayudarme a hacer esto, eres tú. Valeria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Me estás diciendo que quieres que trabajemos juntos? Nicolás negó con la cabeza. Te estoy diciendo que quiero que construyamos un futuro juntos. Valeria sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No podía hablar, así que lo besó. Un beso lento, profundo, lleno de todo lo que había sentido por él desde el día en que lo abrazó, por error en el aeropuerto. Cuando se separaron, Nicolás apoyó su frente contra la de ella. Dime que sí. Valeria sonrió. Sí. Y en ese momento, supo que ese era solo el comienzo de su nueva vida juntos. El proyecto de Nicolás y Valeria no tardó en despegar. Con la caída de Ferreira Developments, muchos inversionistas buscaron nuevos horizontes, y Nicolás supo exactamente a dónde llevarlos. La idea era simple pero poderosa. Construir viviendas accesibles, pero sin las trampas de siempre. Nada de desalojos, nada de promesas vacías. Solo casas dignas para quienes realmente las necesitaban. Y lo mejor de todo era que no estaba solo. Valeria estuvo a su lado en cada paso, diseñando, planeando, luchando por cada metro de tierra que pudieran transformar en un hogar. Para Nicolás, verla trabajar con tanta pasión era lo más hermoso que había visto en su vida. Un año después, el primer proyecto fue inaugurado. Valeria estaba parada en medio del conjunto habitacional, observando a las familias que recibían las llaves de sus nuevos hogares. Sonrisas, lágrimas, abrazos, todo valió la pena. Sintió un brazo rodear su cintura y sonrió sin voltear. «¿Te ves orgullosa?», murmuró Nicolás. «Lo estoy», respondió ella. «No solo de esto, de ti». Nicolás sonrió y le dio un beso en la cabeza. «No lo habría logrado sin ti». Valeria entrelazó sus dedos con los de él y suspiró. «¿Sabes? A veces pienso en todo lo que pasó, y no puedo creer que todo esto empezó con un abrazo por error». Nicolás rió. «El mejor error de mi vida». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. El mejor de los dos. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre su primer gran logro juntos, supieron que su historia apenas estaba comenzando. Un año después, Nicolás tenía todo planeado. Había esperado el momento perfecto. Había esperado a que el proyecto estuviera terminado, a que Valeria estuviera plena, a que ambos pudieran respirar después de todo lo que habían vivido. Y ahora, de pie en el aeropuerto donde todo comenzó, sabía que no había mejor lugar para hacerlo. Valeria caminaba entre la gente con el ceño fruncido. «¿Me puedes explicar por qué me trajiste aquí?» Nicolás metió las manos en los bolsillos con una sonrisa misteriosa. «Lo entenderás en un momento». «Dios, qué hombre más raro», murmuró ella mirando a su alrededor. «Odio los aeropuertos, Nicolás. Me traen recuerdos de estrés y confusión, y abrazos inesperados». La interrumpió él divertido. Valeria parpadeó.
¿Qué? Nicolás se giró hacia ella, con las luces del aeropuerto reflejadas en sus ojos. Aquí fue donde todo empezó. Valeria abrió la boca, pero no pudo decir nada. De pronto, el aeropuerto no era solo un lugar de despedidas y llegadas. Era el inicio de su historia. Valeria Suárez, dijo Nicolás sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Valeria sintió que su corazón se detenía cuando lo vio arrodillarse. Las voces a su alrededor se volvieron un murmullo lejano. Todo desapareció. Solo estaban ellos dos. Hace un año me abrazaste por error, dijo él con una sonrisa ladeada. Y ese fue el momento en que mi vida cambió. Valeria llevó una mano a su boca, con los ojos llenos de lágrimas. Eres mi mejor casualidad, mi mejor historia, mi mejor decisión, continuó él. No sé qué hice para encontrarte, pero sé que no quiero vivir un solo día sin ti. Nicolás abrió la pequeña caja, revelando un anillo brillante. Cásate conmigo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria. No había dudas, no había miedos, solo amor. Ella sonrió y se cruzó de brazos. Déjame pensarlo. Los ojos de Nicolás se agrandaron. ¿Perdón? Valeria se mordió el labio, disfrutando su reacción. No sé, Ferreira. ¿Qué ofreces a cambio? Nicolás rió negando con la cabeza. Te ofrezco todo. Ella se inclinó hacia él y susurró. Entonces sí. Los aplausos estallaron a su alrededor cuando Nicolás se puso de pie y la envolvió en un beso profundo, intenso, lleno de todo lo que habían pasado, de todo lo que eran y de todo lo que serían. El aeropuerto, el mismo lugar donde todo comenzó, ahora era testigo de su nuevo inicio. Y con el sol brillando a través de los ventanales, Valeria y Nicolás sellaron su historia con la única respuesta posible a un amor como el suyo, para siempre.